Bienvenidos al programa número 92 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida.patrimonio nos pueden ubicar en redes sociales como Facebook e Instagram y escuchar en nuestro podcast de Spotify, al cual invitamos a valorar, y en nuestro canal de YouTube, al que agradecemos que se suscriban. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodolfo. Ya nos acercamos a una fecha muy importante para la comunidad museológica, que tiene que ver con el Día Internacional de los Museos. Claro. Y este año, más o menos igual o parecido a lo que hicimos el año pasado, María del Carmen Massa, que bueno, afortunadamente renovó mandato en el Comité Nacional de ICOM, siempre nos viene acompañando y bueno, Claro. Vamos a hacer un breve ciclo recorriendo importantes museos. En el día de hoy vamos a escuchar a Fabián Birbe del Museo de la Ciudad de Rosario, así que bueno, seguramente nos va a ilustrar todas las actividades que hacen puertas adentro y puertas afuera también, ¿no? Sí, además en el marco, como decías vos, de estos museos impresionantes que tiene Rosario, realmente se destaca por sus museos. Pensemos en el de arte, ¿no es cierto?, el Castanino, el Museo de Arte Contemporáneo, el Macro, con el Museo de la Memoria, que podría equipararse a lo que tenemos aquí en Buenos Aires, con el Museo de la ESMA, el de Arte Decorativo y Firma, es decir, de Odirio Esteves, el Museo de la Ciudad, del cual por supuesto es el referente que hoy en día vamos a tener, pero tantos otros, ¿no? Porque tenés un museo de deporte, tenés el Museo Histórico Provincial Julio Marc, en fin, tenés una cantidad de componentes y realmente todos ellos muy interesantes. Realmente se le ha dado una importancia muy grande el hecho de tener una escuela de museología. Esto también creo que ha sido más que importante para poder abastecer a todos estos lugares, así que yo creo que va a ser una experiencia muy interesante para todos nuestros oyentes. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio, con Rubén Mera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Fabián Birbe. Es egresado del Colegio Nacional San Lorenzo, de Granadero Baigorria y de la Escuela Superior de Museología de Rosario. Ha desarrollado distintos cursos de formación complementarios a su labor específica. Desde 1998 lleva a cabo diversas asesorías y trabajos en museos de las provincias de Santa Fe, Santa Cruz y Córdoba. Ingresó en el 2004 al Museo de la Ciudad de Rosario Vladimir Mikhailovich, participando en el desarrollo, diseño y montaje de todas las exhibiciones realizadas por la institución desde ese momento hasta la actualidad. En paralelo, y en la misma institución, desarrolló el área de comunicación y la creación de contenidos web del portal www.museodelaciudad.gov.ar y las redes sociales de la institución junto al equipo que conforma la misma. Desde mediados del 2013 se desempeña como coordinador de exhibiciones y comunicación del Museo de la Ciudad de Rosario. El año pasado terminó de cursar la licenciatura en Museología y Conservación de Patrimonio en la Universidad Nacional de Rosario, cuya tesis está escribiendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos acompañan en este caso María del Carmen Massa, quien siempre tiene la gentileza de estar con nosotros, sobre todo cuando se presentan museos de diferentes provincias de nuestro país. Además, la felicitamos porque ha tenido la reelección, digamos, en este cargo, en una asamblea reciente, así que estamos realmente muy contentos y siempre ha tenido la amabilidad de estar con nosotros en Área Protegida. En este caso también estamos con
Fabián Birbe. Es decir, para nosotros es algo muy interesante, porque estamos hablando nada más ni nada menos que un museo de una ciudad hermosa como es Rosario. Es el museo de la ciudad de Rosario, que lleva el nombre de un historiador coleccionista como fue Vladimir Mikheyevich, y realmente va a ser un gusto muy grande hablar con ustedes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por suerte, bueno, agradecidos. Digo agradecidos también porque en realidad eh, nuestra forma de trabajo es pensarnos de manera colectiva en el Ujú. museo. Así que bueno, esta es una oportunidad no solamente para poder charlar personalmente con ustedes y sumarme al programa, sino también para ser un poco la voz del trabajo de mis compañeros. Perfecto. Bueno, Yo, como hemos hecho en el año pasado también, o desde que se inició el programa, ICON trata de acompañarlos y de poner a la luz, digamos, de alguna manera, la actividad que hacen muchísimos museos en las provincias de nuestro país. Así que en este caso volvemos a la provincia de Santa Fe con Fabián, Ujú. que tiene muchas novedades porque han cambiado de lugar, de sede, hay mucho para contar. Si hay museos ricos para contar historias y de las Ujú. más diversas, son los museos de ciudad Claro. porque tienen un espectro amplísimo. Ujú. Así que bueno, yo no quiero interrumpir más, que salude Rubén y vamos a escuchar a Fabián, que será un placer. Ujú. gracias María del Carmen, gracias Fabián por participar en Área Protegida. Es una alegría contactarnos de vuelta con museos de la ciudad de Rosario. Y bueno, un especial saludo a María del Carmen y felicitaciones nuevamente por tu reelección, como decía Rodolfo, vos como presidenta del comité de ICOM y Marina Zurro como vice. Va a ser una alegría seguir trabajando con ustedes, que ya hace rato que estamos trabajando juntos y bueno, vamos a continuar con esta tarea. Bueno, seguramente entonces, Fabián, hace rato que trabajás en los museos, sabemos que tenés una tarea muy comprometida y bueno, nos gustaría que nos hagas una breve introducción sobre un poco la ciudad de Rosario y también las actividades del museo. De a poquito vamos avanzando en estos temas. Bien, me sumo primero también a las felicitaciones a María del Carmen por la reelección en la presidencia de ICOM. Muchas Eh, gracias a los no, tres. por favor, me decidas. A ver, vamos a empezar por Rosario. Rosario es una ciudad que no tiene fundación. Claro. Sí tiene una historia muy rica en cuanto a cuáles son sus orígenes, ¿no? Porque Rosario, cuento así un datito muy chiquitito, anecdótico. Se suponía que había sido fundada en 1725, Ujú. y en 1925 Rosario festejó su 200 años, Exacto. su bicentenario, cuestión que después con la investigación, entre esas la del historiador Vladimir Mikheyevich, que nos da que le da el nombre, que le lega el nombre al museo, eh, se demostró que no era así. Rosario es una ciudad surgida a la luz del esfuerzo de personas que en el camino que iba al Alto Perú, eh, descubrieron en un lugar de este territorio eh, eh, que era factible establecerse, Ujú. ser un intermedio en ese camino, un lugar de repostaje de fuerzas, de caballada, de víveres, pero también descubrió que había un puerto natural, que era la ciudad de Claro. Rosario, y empezar a aprovechar. Y a partir de eso, a partir de una, de un curato, se empezaron a establecer los pobladores. Y ese fue el origen de Rosario. Obviamente, soy museólogo y muchos historiadores me van a decir, lo hiciste muy chiquitito, la historia de Rosario es más complicada. Sí, sí, obviamente, pero es para tener en cuenta primero el formato en el que estamos hablando y también para que la gente investigue. La historia de Rosario es muy
interesante, claro, y es una historia también ejercida por el poder, ¿no? Rosario desde sus inicios también estuvo ahí un poco tenida en cuenta por el poder de Buenos Aires, y muchas veces se han generado rispideces que, bueno, también nos dan claro. una forma de ser también a los rosarinos. Vos fíjate, Fabián, que es interesante porque en la historia de Rosario se conjuga por un lado, ya desde la época que era el pago de los arroyos, la actividad de ciertas representaciones religiosas, jesuitas, franciscanos y demás, y por otro lado, bueno, para muchísimos el hecho de la bandera, eso desde ya, y tienen muy incorporado icónicamente ese extraordinario monumento de Ángel Guido. Nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos una maravillosa obra de Guido también, que es el Museo Casa Ricardo Rojas, es decir, que es un poco la expresión de ese concepto que hizo Rojas sobre Eurindia, esa forma Mm. nueva de ver nuestra identidad, donde los pueblos originarios y los europeos están unidos. Entonces digo, es interesante, pero también toda una situación de tipo militar, ¿no? Es decir, todo lo que pasó en el combate de San Lorenzo, allá en el 13, todas las instancias que tuvieron que ver con conflictos, como bien decías vos, y también de visitas célebres, es decir, todo el mundo pasa por Rosario, lo cual es extraordinario, ¿no? Desde Darwin, un papa, lo que podemos pensar, y yo soy un agradecido absoluto porque nos ha brindado artistas excepcionales. Realmente Rosario es un exportador de artistas. En mi caso, que me gusta la música, en música ni hablar, pero no solo en la música, es decir, es maravilloso, realmente es genial. Eh, Te hago esta pregunta porque vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires tenemos el Museo de la Ciudad, tanto tiempo a cargo del arquitecto Peña, digamos que con mucho esfuerzo lo fue armando, pero a decir verdad era un museo, sigue siendo, de la vida cotidiana de la ciudad, no se ve la historia, la evolución de la ciudad. Contanos un poco en el caso de ustedes cómo armaron el museo municipal, si es histórico en el sentido que la gente puede entender la evolución de la ciudad de Rosario, o no, o son imágenes diferentes de su vida cotidiana. Bien, sí, con respecto a lo que decía de artistas y variedades, bueno, sí, la exuberancia de la naturaleza de Rosario también se manifestó, se termina manifestando en su gente. Con respecto al formato del museo, en realidad podemos establecer, ya esto lo digo ahí con un poco como una especie de, a ver, estar 20 años en el museo, ser parte, pero también uno termina analizando el espacio donde está, ¿no? Claro. Desde el 81 que fue creado hasta el 2004, mediados Ujú. del 2004, podemos decir que la lógica del Museo de la Ciudad fue la del Museo de Vida Cotidiana. Bien. Es tipología Sí, Museo de sí. la Ciudad. Sí, sí. Eh, a raíz de asumir la dirección el arquitecto Raúl D'Amelio, Ujú. que después fue director del Museo Marc, del Histórico Provincial de acá de Rosario, y del Museo Castanino, que es el segundo museo de arte del país, él le da una impronta de un museo de historia social. Bien. Y eso es un parteaguas para la historia de la Claro. institución. ¿Por qué? Porque deja de manifestar, de mostrar, de exhibir eh, objetualidades de vida cotidiana, recreando espacios, y empieza a pensar la museografía y la museología de la institución de manera que vaya contando historias. Bien. Y en ese sentido, del devenir para acá, desde 2004 en adelante, que también está marcado por el Congreso de la Lengua acá en Rosario, Claro. podemos decir que el arquitecto D'Amelio lo percibe a la institución como un artefacto de comunicación, y de hecho empieza y se hace muy fuerte la impronta expositiva en el museo. Cuenta historias, ¿no? Bien. Eh, Rescata personajes, como la muestra de Emilia Bertollet. Y Ujú. en la historia se empieza a fijar en no grandes
tramos de la historia, sino aquellos procesos que van moldeando la ciudad. Bien, Entonces, tenemos una muestra como La Peste ajá, en claro, el 2006 que aborda epidemias que fueron no solamente que golpearon a la ciudad, sino que dejaron transformaciones en la ciudad, claro, ¿sí? Pero también nos adentramos eh, en un proceso que arranca más o menos entre 1890 y 1930, donde la ciudad de Rosario es conocida como la Barcelona Argentina, exacto. por el nivel de actividad del anarquismo en la ciudad. Ujú, ¿Mm? Eh, pero también nos interesó en su momento trabajar sobre el rosariazo. O sea, la historia de Rosario nos permitía hacer esto, ir hacia el pasado, volver algo más cercano a lo contemporáneo claro. y de esa manera también ir recreando un poco la lógica de la identidad del rosarino y de Rosarina. como por capítulos. Esa es un poco la idea. De hecho, y ya ahí como que ya tiro la punta, eh, hay una trilogía, después uno va trabajando y va diciendo, bueno, pero esto ya lo trabajamos y lo, y podría formarse con una trilogía, que es la muestra Ciudad sin borde, la primera muestra del arquitecto D'Amelio, Terra Incógnita y Memorias del Río. Ujú, Esas tres muestras trabajan el origen de la ciudad de Rosario, pero pensadas desde el territorio. bien. Y son esas tres muestras las que en realidad se va a sumar una cuarta muestra, que es la que estamos trabajando actualmente, que es la próxima que vamos a inaugurar justamente el Día de los Museos, el 18 de mayo. Y después les cuento. No, está muy bien, porque aparte me parece muy bien la cuestión del territorio, porque algo parecido le pasa a Buenos Aires, ¿no? Es decir, vista desde el río, es decir, casi toda su iconografía original, incluso la cartografía. Digo, esto implica un giro en los mapas, no tienen orientación norte, gran parte de la cartografía de Buenos Aires, y obviamente que un gran protagonista de Rosario es el río, y todo lo que se ha ido creando desde el Parque Independencia, bien de principio del siglo XX y demás, que bueno, han generado, digamos, además de paseos, algo realmente identificatorio, no es algo que identifica, y se ha generado situaciones muy, muy interesantes para poder visitar, ¿no? Sí, mira, lo interesante, por ejemplo, vos traes a colación el Parque Independencia. Lo interesante es que el Parque Independencia no solamente surge como un paseo, Ujú, eh, porque en realidad el Parque de Independencia surge también como una respuesta a esa época de epidemias que yo contaba de la claro. muestra esta de la peste. Eh, Surge como la puesta en práctica de las teorías higienistas muy en boga Claro. en esa época, de generar Ujú. un gran espacio que Ujú, genere aire puro, que renueve. Es más, el Parque Independencia es creado en el vértice de lo que era la ciudad poblada en ese momento, ujú, ¿no? La ciudad en ese momento tenía fuertemente el casco histórico, claro. marcado por los bulevares santafesino y argentino, actuales Oroño y Pellegrini. Ujú. Eh, en ese momento Oroño y Pellegrini estaban vivos, entonces Claro. no tenían, No no tenían habían calle, sido tenían no habían casa. sido homenajeados a partir de ahí el intendente Luis Lamas crea este parque que sí, obviamente es un parque de gran desarrollo para el paseo público, Ujú. pero también pensado para brindarle a la ciudad un espacio de salubridad. No, seguro. Y aparte, vos fíjate que después se podría complementar ya casi a fines del siglo XX, en la década del 90, con el Parque España, ¿no? Es decir, que también ahí tenés una instancia, ahí sí ya ribereña, ¿no? Este, Es la vuelta al río. claro, esa es la vuelta al río. Perfecto, está muy bien. Vos fíjate que hace muy poco que lo tuvimos en nuestro programa a Alberto Piñeiro escribiendo la historia de Saavedra y de Núñez acá en Buenos Aires. Y el Parque Saavedra
fue previo incluso al Parque 3 de Febrero, ¿no? Así que era como el Bien. gran parque, como el Central Park que tenía la ciudad de Buenos Aires. Pero lo notable es que siempre, como decís vos, los parques eran un lugar, un espacio verde en medio de la ciudad para proveer justamente de oxígeno. Y en cambio el Parque Saavedra estaba hecho en medio de un páramo, es decir, un lugar que incluso los viajeros llegaban y decían, ¿para qué hicieron un parque acá? Si no había nada, si todavía no se había realmente urbanizado, ¿no? Y un poco me doy cuenta que el Parque Independencia en Rosario fue como una proyección, ¿no? En ese momento dijeron, bueno, este es el ámbito que tiene que lograr, y que después por supuesto la ciudad lo va englobando, esta situación higienista que vos planteás, ¿no? Tal cual. Sí, y un poco, o sea, si uno mira las fotografías de la construcción, de la diagramación del Parque Independencia, y tiene algo de páramo, ¿no? Claro, claro, por eso Ver digo. los presos de la penitenciaría en ese momento que también estaba fuera del ejido urbano, Ujú. excavando para hacer el laguito, y la tierra ahí se construye la montañita famosa después del Parque de la Independencia. Eh, a ver, hay toda una construcción, una transformación del espacio, y también hay eh, un diseño, algo pensado, muy a propósito de parte del ingeniero Teddy, Ujú. y lo menciono porque generalmente dice, no, el Parque Independencia lo hizo Thais. Claro. Eh, y en realidad Teddy es un seguidor de Thais, pero también, como muchos rosarinos, le dan esa vueltita de, De de tuerca rosca, lo propia, hace claro. y lo arrosarinan un poco, ¿eh? Está muy bien. Y entonces, bueno, construye esta genialidad que es el corazón de la ciudad. No, claro, totalmente. Y yo creo que también ahí hay que pensar que era gente con una visión a lontano, digamos, o sea que la urbanización iba a seguir, pero además que no estaba tan disociada con la naturaleza y su entorno. Entonces, si el sitio era casi ideal, en Saavedra pasaba un poco eso, la propia naturaleza, Claro. este, fortalecía esa idea de un parque, Ujú. o al menos de un parquizado, donde la gente pudiera salir y tomar un poco de aire, ¿verdad? Tal cual, tal cual, sí, sí, sí. Y yo creo que también vuelve a ser un signo de época, ¿no? Claro. Bueno, toda la preocupación sobre el medio ambiente, y bueno, y esta cuestión de la gente quiere salirse de la ciudad y buscar nuevos espacios. Seguro. Los parques siguen siendo ese reservorio Ujú. de tranquilidad, de paz, en el cual la vida cotidiana, el devenir de lo que estamos viviendo, se toma su respiro, ¿no? Sí, además me parece muy interesante porque en algún momento vos decías que Rosario era un poco la Barcelona en Argentina, también en algún momento fue la Chicago en Argentina, un ámbito donde, al igual que Buenos Aires, tiene una cantidad de edificios Art Nouveau excepcionales, y realmente es un catálogo del Art Nouveau, también con su toque rosarino, ¿no? Es decir, el Total. rosarino nunca se va, aunque tome de otro lugar alguna influencia, nunca va a ser una réplica exacta, sino por el contrario le va a dar su toque local. Y ciudad compleja en ese sentido, ¿no? Más que interesante y rica. Totalmente, sí, sí, sí. Hace años, hace muchos años atrás, eh, recibí, mm, hacía visitas guiadas en ese momento en el museo, y recibí a unos turistas españoles, y me decían, dice, la verdad que no sabíamos si venía a Rosario. Claro, Nos habían ofrecido varios destinos, y bueno, tampoco existía Messi ya para esa época, o sea. claro, claro. Entonces, obviamente, no había esa avidez por conocer la ciudad de Messi. Eh, y nos decían, bueno, que ellos habían quedado fascinados con esto, justamente, que les daba la impresión por los edificios, pero también por el tamaño. O Claro. sea, Rosario, a diferencia de Buenos Aires y Córdoba,
mantiene algo de escala humana. Sí, sí, es amigable, es una ciudad amigable. Todavía sí, todavía sigue siendo amigable, y ellos decían que lo asemejaban mucho a las ciudades de Europa del Este. Seguro. Ah, mira tú. Con las calles no tan espaciadas, tan amplias, de grandes avenidas, y tiene eso todavía Rosario. Eh, eh, lo digo sin ser rosarino, y digo de los rosarinos, mi pareja es rosarina, pelean continuamente con los cordobeses por ser la segunda ciudad de la República. Eh, yo creo que unos y otros tienen con qué sostenerlo. Pero claro. eh, y bueno, y una de las cosas a favor y en contra es justamente que Rosario en ese sentido mantiene escala humana. Ujú. Y la mantiene no solamente desde la arquitectura, sino también desde las propuestas. Claro. Entonces, la arquitectura, la distancia que hay entre parques, entre el Parque de la Independencia y la costa, hace que esa escala humana sea mucho más posible. Ujú. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Ya estamos en el tercer bloque de Área Protegida, nos están acompañando, es decir, por parte del ICOM, su presidenta María del Carmen Massa, y desde el Museo Municipal de Rosario, Fabián Birbe. Entonces estamos en este momento tratando de recorrer simbólicamente este museo de Rosario. Fabián, ¿cómo llegaste a Rosario? ¿Cómo fue tu llegada también a este museo y a este contar Rosario? ¿Sos de allí Bien. mismo? No. A ver, ya ahora asimilado totalmente, ¿no? Pero en realidad soy de una ciudad al norte de Rosario, Ujú. y nacido en una ciudad vecina a esta. Claro. La adolescencia la hice en la ciudad de San Lorenzo, que estamos ahí todos vecinitos, y en ese sentido es porque me suelo definir como hijo del cordón industrial, ¿no? De este Bien. cordón industrial productivo que ha tenido la provincia y el país. Eh, Sobre todo también en una forma de valorar el trabajo y la vida de mis padres, hogar obrero. Y bueno, y a Rosario llego por estudio para Ujú. formarme. Claro. Llego a la museología de cierta manera tangencial. Tenía que hacer el servicio militar, pero no me terminan llevando, y me pierdo las inscripciones para la facultad. Había algunas dudas de qué carrera seguir, y apareció museología, que tenía estas carreras adentro, ¿no? Tenía arqueología, tenía antropología, un poco de psicología, historia. Entonces, bueno, digo, vamos a probar un poquito de todo, y la museología me terminó atrapando. Ujú. Y después, bueno, me quedo, obviamente, eh, no solamente por trabajo, sino también porque hice mi vida personal en la ciudad, conocí mi pareja acá, y así que ahí me fui transformando en un rosarino apropiado por la misma ciudad. Claro. No, y aparte en un universo de museos de un nivel de creatividad extraordinario, ¿no? Realmente para mí es fantástico. Desde Buenos Aires se estudia mucho, es decir, continuamente hay delegaciones de personas que trabajan en museos acá en la ciudad de Buenos Aires, nacionales y demás, porque tienen un planteo, sobre todo en su museografía, más que interesante, ¿no? Han tenido también en su momento una secretaria de cultura realmente más que dinámica, Muy activa, muy muy Totalmente. activa. activa. Así que Mm, realmente mm, mm. también ese reconocimiento, porque eso es fundamental, digamos, que quienes están al frente de estos organismos sean impulsores ellos, para que cada Total. una de las instituciones, en este caso museos, puedan
expresar toda esa creatividad, ¿no? Porque me parece que por ahí pasa un poco la cosa. Sí, quisiera destacar también, ahora te dejo, Fabián, pero Por favor. el papel que jugó la Asociación de Museos de la provincia de Santa Fe, una asociación muy activa y que logró sacar una ley muy interesante que beneficia a todos los museos de la provincia, más Ujú. allá de su jurisdicción. Sí. Y esto no es pequeño. Si querés podés contarnos algo, Fabián. Supongo que no sé si ustedes pertenecen, pero cómo trabajan y qué es lo que se logró con esa ley de museos de Santa Fe también. Sin Sí. querer sacarte de tema, por supuesto. No, por favor, no me salgan, al contrario, es todo parte de la pasión que uno tiene. Sí, la ley en realidad lo que hace es tomar un porcentaje de lo que se destina al juego en la provincia y lo vuelca a los museos de la provincia, ¿no? Los que Ujú. aquellos museos registrados, Claro. ¿sí? Sin importar si son de una ciudad chiquitita, de un pueblo o de una gran ciudad. Esto hace como que equipara un poco las posibilidades. Claro. Uno sabe que a veces los recursos son finitos, Ujú. pero todo impulso ayuda, ¿no? Ujú. Así que sí, la labor de la asociación, eh, de también en su momento del gobierno que toma, le da ese espacio Sí, y decide dar ese puntapié. Eh, Faltaría ahí, yo creo que es como que se van armando patas que soportan la actividad. Faltaría ahí quizás, y esto lo hago extensivo a toda la Argentina, ¿no? Alguna ley de mecenazgo que permita que empresas aporten Ujú. también su cuota o la participación en la cultura sobre todo, ¿no? Claro. Pero obviamente que casos tengo de muchos conocidos que si no es el laburo a pulmón en los pueblos, en museos muy chiquititos, y este impulso, bueno, pueden acceder a una computadora, a un sistema informático, a estanterías, a equipar una sala de conservación. Bueno, hay casos muy puntuales. Así que sí, por suerte, la provincia cuenta con una ley de museos, que no es poco. Fabián, ¿por qué te parece si entramos un poco al museo en cuanto a las colecciones, los trabajos de conservación, el archivo fotográfico, todas las actividades que tienen, pero también el otro tema que es muy interesante para, creo yo, para desarrollar, es las actividades de extensión, las actividades con la comunidad, que son muy interesantes. ¿Qué te parece si haces una descripción de todas estas actividades que tiene el museo? Bien, en cuanto a la parte más de trabajo interno, lo que son archivos y colección y conservación, bueno, el museo fuertemente tiene cuatro grupos de colección, que es el objetual, Ujú. archivo fotográfico, archivo documental y la biblioteca con bibliografía especializada en la ciudad. Bien. Ahí hay equipos que trabajan en cada uno de estos espacios, eh, pero también el equipo de conservación se encarga de darle soporte para la sustentabilidad y la preservación de este acervo, de este patrimonio. Por el otro lado, por el lado de la extensión, del salir hacia afuera, sí, el museo siempre ha tenido una fuerte impronta de no quedarse. Yo creo que también nos impulsa el parque, ¿no? Esta Ujú. cuestión es, si pueden ver el edificio del museo, es un edificio chiquito a comparación de otras instituciones, con cuatro salas y que tenemos que generar exposiciones temporarias, pero el parque siempre nos invita a salir. Claro. Ese es el estar en el corazón ahí de ese parque grande, nos invita a salir y la invitación a salir es no quedarnos en el museo y salir hacia los barrios. Entonces, a veces tenemos programas como Barrio Explorado, que Ujú. son recorridos guiados, mediados por distintos
distintos barrios de la ciudad y que en el último tiempo, en los últimos 3 años, se ha incorporado al grupo que forman historiadores barriales. Los historiadores barriales es un grupo de historiadores con idóneos, no de formación académica, pero que realmente sienten la historia de cada barrio. Entonces Claro. se preocupan por eh, preservar imagen, sonido, historias, y eso también nos alimenta, nos produce una retroalimentación a ellos y a nosotros. Pero por otro lado también tenemos proyectos como el Parque Explorado, Ujú. que el Parque Explorado, como bien lo dice, se centran en la historia del Parque de la Independencia y nos permite tener recorridos de lo más variado. Por ejemplo, ayer, domingo, hoy es Día del Animal, entonces se hizo un recorrido centrado en la presencia animal en la historia del Parque de Independencia, ¿no? Y se trabajó junto con la Oficina de Protección Animal. Los 8 de mayo, perdón, de marzo, se centra en la presencia de la mujer en el parque. Claro. Y así van surgiendo distintas temáticas. Para la época de carnaval, bueno, rescatamos que el parque fue un centro donde la ciudad festejaba los carnavales, ¿sí? Era Claro. como Cayo Oroño, que es la que cruza al parque y lo divide en dos, una especie de Sambódromo rosarino, Ujú. ¿no? Ujú. Mm. Y otro ejemplo, por ejemplo, bueno, obviamente que el parque tiene sus rincones, ¿no? Entonces, el Rosedal y la Fuente de los Españoles, que está en restauración y en octubre próximo se va a reinaugurar, Ujú. eh, el Jardín Francés, la Plaza Italia, el Laguito, o sea, hay estos rincones que también tienen su impronta muy particular, pero que también remite a procesos de inmigración de la ciudad, ¿no? Claro. Así que bueno, es un poco toda esa serie. Sumado a las visitas mediadas, estamos en este momento desarrollando una diplomatura en Historia de la Ciudad de Rosario, eh, junto con la Universidad Nacional de Rosario. Ujú. Ya arrancamos esta experiencia en plena pandemia armando cursos de historia de la ciudad de Rosario para neófitos, para Claro. quien quisiera aprender de la historia de la ciudad. No, te quería preguntar, Fabián, que a partir de lo que vos contás, eh, ¿qué es aquello que está privilegiado? Digamos, si hay mucha visita local, es decir, de personas de Rosario, es decir, que toman a este museo como parte de su comunidad y les interesa su propia historia, o si de pronto es más concurrido por visitantes de la ciudad que tienen la posibilidad de conocer su pasado ahí en el museo. No, mira, fuertemente nuestro público Ujú. objetivo Sí, siempre es el público escolar. claro. ¿Por qué? Porque es el museo de la ciudad, porque en tercer grado, al menos en los planes de la provincia, es muy fuerte la impronta de lo local, Ujú. pero también, obviamente, nos tenemos que hacer lugar para la visita de el visitante regional, del que viene de afuera, del que quiere conocer la ciudad de Messi, que Claro. quiere conocer un poco de la historia, de dónde viene Messi. eh, bueno, entonces, obviamente, el museo da un poco de respuesta a eso. Bien. Pero siempre las gestiones, en ese sentido, las distintas gestiones que hemos tenido, han privilegiado fuertemente el nexo con lo educativo. Ujú. Ahí cercano tenés otros museos y si hacen alguna actividad como en red o conjunto, o bueno, visitamos este, que están los artistas fulanos y en enfrente vas a encontrar documentación de ese artista o sus padres o la escuela donde estudió, no sé, una cosa así, ¿no? Sí, sí, el Museo de la Ciudad, otra de sus muchas aristas es que siempre buscamos trabajar producir un cruce, Ujú. no solamente con otras instituciones museales, sino con áreas municipales o privadas. Por ejemplo, la muestra que terminó el jueves pasado, que se llamaba Historias de Metal, y abarcaba del 32 al 64 y contaba un poco el desarrollo de la industria metalúrgica en la ciudad de Rosario
Bueno, ahí trabajamos codo a codo con la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la ciudad, Claro. Ujú. privados. Pero cuando hicimos historia clínica, trabajamos a la par con la Secretaría de Salud del municipio, ¿sí? O en su momento hicimos una para si no recuerdo mal, los 40 años, hace ya bastante, del monumento, de la construcción del monumento de la bandera, Claro. hicimos una muestra que se llamó El arquitecto y la obra, y la hicimos junto con el Castanino. O sea, la producción Ajá. fue del Museo de la Ciudad, pero la impronta de los planos del monumento, maquetas y todo lo que había que contar, en las salas del Museo de la Ciudad eran exiguas. Así que trabajamos en cooperación con el Museo Castanino, y las salas del Museo Castanino recibieron esa muestra de la Claro. historia de la ciudad. Sí, un cruce constante que hacemos. Bueno, esto que contaba de las diplomaturas con la UNR, bueno, el trabajo en este caso el domingo con la Oficina de Protección Animal, pero siempre intentamos trabajar con distintas instituciones. Sentimos que eso enriquece la propuesta del museo, eh, y también enriquece profesionalmente a los integrantes del museo, sobre todo. Fabián, vos sabés que recién comentabas que dentro de las áreas que tienen un archivo fotográfico muy interesante, muy importante, con Sí, un acervo conformado por colecciones públicas, privadas, daguerrotipos, bueno, toda una historia relatada en imágenes. Y vos sabés que a mí las imágenes me atraen especialmente porque son una fuente documental fenomenal para trabajos de restauración, por ejemplo, ¿no? total. Entonces, te quería preguntar justamente, esos materiales, ustedes tienen fotografías del siglo XIX, me imagino, mínimamente de la segunda mitad del siglo XIX, y, y ¿qué tienen sobre edificios o escenas cotidianas? ¿Cómo? Contanos esa colección, ¿en qué se basa? Mirá, en esta parte yo tendría que estar en el museo y llamarlo a Eduardo Quintili. Eduardo Quintili es el alma mater del archivo fotográfico, eh, pero también discípulo de un gran fotógrafo e historiador de la fotografía que fue Carlos Raggi acá en Rosario. Eh, y Rosario, para contar esto, tiene dos grandes archivos, y hay otros también, como bueno, el archivo fotográfico del Museo Histórico Provincial Marc, pero fuertemente el archivo en custodia municipal tenemos nosotros una parte, y la otra parte lo tiene la Escuela Superior de Museología, ¿no? Eh, y sí, sí, obviamente, hay desde fiestas populares, edificios, transformaciones, pero también hay colecciones donadas por privados, donde la fotografía en un momento era accesible solamente a cierta clase social, ¿no? Claro. Y esa clase social estaba íntimamente ligada con aquellos que desarrollaban los proyectos de la ciudad. Entonces, Soriano, Puzo, son colecciones que dan cuenta, por ejemplo, y que son algunas de las colecciones que se van a exhibir en la próxima muestra, de la transformación, de la construcción, por ejemplo, del puerto moderno de la ciudad. Si no fuera por estos ingenieros que estaban trabajando, pero también se sentían afectados por el uso de la fotografía, no solamente como registro, sino también eh, desde lo artístico, porque cuando uno mira las imágenes hay un registro profesional, pero también hay un cuidado de las imágenes, hay Claro. una intencionalidad, no sé si artística, pero sí estética. Entonces, eso es lo que hace rico el archivo de fotografías del Museo de la Ciudad. Hay un tema que recién ahora apareció, es el puerto. ¿Está o no está presente ahí en el museo de la ciudad?
Mirá, es como les contaba, el museo al ser chiquito, el edificio, y cuando contamos distintas temáticas, a veces hay historias que no se ven en sala, porque obviamente la renovación de las muestras hace que la temática no esté, ¿no? Siempre, obviamente, ofrecemos a nuestro público la posibilidad de consultar el archivo, acceder a imágenes. Tenemos un proyecto que se llama Valijas Didácticas, que está por temática. Una de las temáticas es el puerto, Claro. donde los docentes vienen, retiran la valija de manera totalmente gratuita, trabajan en su escuela y la devuelven al finalizar el trabajo. Claro. En la próxima muestra sí aparece fuertemente el museo, porque justamente la próxima muestra lo que se va a poner en tensión es un poco esta ciudad que crece entre el río y el territorio, ¿no? Ujú. Pensándolo inclusive hasta desde una mirada occidental, teniendo en cuenta que para los pueblos originarios, los Chanatimbú, el, el territorio es todo, era tierra y era agua. Ujú. Sí, pero ejerció, digamos, eh, eh, con esta impronta industrial, el agro, pero por supuesto lo agroindustrial y el puerto son como puntos claves. Pero me llamaba la atención que todavía no lo habías nombrado. No, 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 el puerto de Rosario es una cuestión eh, Necesita su primordial. propio museo. Y hubo varios proyectos, hay proyectos, muestras, pero le falta ahí consolidarse. Pero sí, sí, sí. El puerto de Rosario, primero porque ahora los puertos como que se han corrido del ejido de la ciudad, ¿no? Tenemos una fuerte presencia portuaria hacia el norte, en todo lo que es San Lorenzo, con todo el complejo agropetroquímico, y hacia el sur, ¿no? Pero la ciudad en su momento ha tenido, o sea, el desarrollo de la ciudad de Rosario se ha debido también a su puerto. Primero como un puerto natural y después ya en 1902 con la construcción del puerto moderno. Fabián, nosotros estamos en torno al 18 de mayo, que es el Día Internacional de los Museos, y en general muchos museos, no digo todos, pero muchos museos se suman a esta celebración con algunas actividades. ¿Ustedes tienen pensado algo en relación a ese día, a la celebración de ese día? Sí, mira, justamente primero, se dan varias circunstancias. En diciembre pasado, a fines de diciembre, asumen una nueva dirección, quien está ahora, Ricardo Valquinta, eh, nos plantea hacer un cambio de muestra más avanzado del año, como generalmente a veces se hace en marzo, avanzarlo un poco más en el año y tomar como fecha de inauguración el 18 de mayo, ¿no? Justamente en el Día Internacional de los Museos. Y es el que trae esta idea de retomar un poco también esta cuestión de la historia del territorio, la historia de la ciudad, sin olvidarnos. Y lo hace también con una nueva perspectiva. Nosotros veníamos trabajando con una fuerte impronta historicista, académica, y él dice, bueno, no nos olvidemos de esta faceta, pero incluyamos algunas capas. Entonces, eh, partimos para esta nueva producción desde lo artístico, ¿no? Entonces, buscamos entre los autores rosarinos, uno no es muy rosarino, ahora les cuento por qué, pero que trabajaran sobre estos dos territorios, sobre el río y sobre la ciudad. Y en eso, para el río eh, traemos a Raúl Domínguez. Raúl Domínguez es conocido como el pintor de las islas del Paraná. Tienes un museo en la Fluvial, que en este momento se encuentra cerrado. Y bueno, rescatamos obras de esa colección privada para ser exhibida y son los que dan el puntapié inicial a la Sala del Río. Por el otro lado, y ahí viene el pintor
casi no rosarino, que es Salvador Zaino. Salvador Zaino es un italiano que viene a principios del siglo a Rosario, se establece, un pintor que recrea distintos rincones de la ciudad, pero que también tiene en su recorrido artístico, eh, ser casi un escenógrafo, ¿no? Entonces Claro. pinta teatros, pinta foyer de casas, de mansiones. Entonces, bueno, recuperamos a estos dos artistas, recuperamos, en realidad, recuperamos de trabajar en un museo de historia social con arte, ¿no? Claro. Entonces, sus obras son disparadores de, de esta nueva producción, pero también, bueno, obviamente hay contenido histórico, hay contenido de una arquitecta como Cecilia Galimberti que hace todo un recorrido de justamente de lo que preguntaba María del Carmen, de cómo esa ciudad de Rosario se transforma al ritmo de la transformación de la costa, Claro. Estamos en los minutos ¿no? finales, Fabián. Desde ya agradezco muchísimo la presencia, como siempre, y generosidad de María del Carmen Maza. Y en tu caso, Fabián, también mandarte un fuerte abrazo, pero quería darte la oportunidad si tenías alguna reflexión final, algo que nos quieras comentar. No, primero, bueno, obviamente agradecer por estos espacios que siempre está el bichito de la radio, es muy lindo. En algún momento cuando salga de esta función que uno tiene en las instituciones, quizás siga el camino de ustedes en esto. Eh, pero no, es esto, que la gente que escuche, el público, invitarlo a que recorra museos, no solamente el Museo de la Ciudad, que recorra museos que se van a encontrar con cosas maravillosas, con recuerdos, y que ahí está un poco la memoria, gran parte de la memoria de lo que somos como sociedad. Claro. Y que, bueno, quizás ahí también nos implique volver a esos espacios para encontrarnos y darle sentido un poco a nuestra actualidad. Bueno, muchas gracias Fabián por tu participación. La verdad que diste un pantallazo hermoso sobre el museo, la ciudad, la historia. Y bueno, te agradezco muchísimo tu presencia en este programa. Y gracias No, también, María del Carmen, como siempre, acompañándonos en todo lo que estamos haciendo en relación a los museos. Agradecida soy yo y también con Fabián, que desde el año pasado que veníamos hablando con este tema, este, y que fue tan claro y que prácticamente nos hizo sentir el museo, Ujú. no verlo, pero sí sentirlo. Así que muchísimas gracias por tu participación y bueno, nada, a Rubén y a Rodolfo, como siempre, gracias. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo.